Entonces, aunque no lo crean, esta va a ser la última sesión de este simposio. En este panel tenemos un conjunto de periodistas, todo en el exilio, de Nicaragua, Guatemala, Rusia y otros países. Y es una conversación sobre cómo están aprovechándose de la tecnología para darle cobertura a lo que está sucediendo en sus países. Por favor, démosle una bienvenida a Kathleen y los otros participantes. Como saben, el título de este panel es Periodismo en el exilio, forzados a salir de sus países. Periodistas usan la tecnología para reportar desde fuera de su país, desde el exterior, y tener impacto en sus países. Vamos a ser respetuosos, quisiera decir, de las técnicas que usan para reportar. No vamos a ser demasiado específicos para proteger a los periodistas en sus países de origen, y pedimos que en las preguntas y respuestas no queremos necesariamente delatar las técnicas que se usan debido a la sensibilidad. Ya que esto es el Simposio Internacional del Periodismo Digital, todos ustedes saben lo peligroso que puede ser un periodista aquí en Estados Unidos y un periodista del Wall Street Journal ha sido detenido indebidamente en Rusia. Estos casos son muy mencionados, muy citados en Estados Unidos, y esto muestra qué tan seguro, aunque sea delicado, trabajar como periodista aquí en Estados Unidos. Pero no es el caso fuera de nuestras fronteras. Es muy peligroso ser un periodista en México, en Rusia y en todo el mundo, literalmente. Uno puede ser detenido, su publicación puede ser clausurada y uno puede ser asesinado. Aquí tenemos a 4 ejemplos de gran valentía que son periodistas y están comprometidos con ser periodistas, aunque ya no pueden vivir allí. En orden alfabético, nos acompaña Carlos Fernando Chamorro, fundador y editor de Confidencial de Nicaragua; Olga Churakova, periodista independiente, presentadora de un podcast. Hola, eres un agente extranjero, ella nos va a contar sobre eso. Dani Fenster, editor general en Frontier Myanmar. Y Juan Luis Font, periodista y locutor de radio de Con Criterio, de Guatemala. Ellos deberían estar contando sus historias, así que vamos a permitirles empezar, y le voy a pedir a Carlos que pase aquí al micrófono para contarnos su historia. Cada uno contará su relato personalmente. Nuestra historia en Nicaragua es muy similar a la que escuchamos ayer de Afganistán, de Turquía, de Camboya y de otros países. Trataré de resumir algunas de las secciones de lo que nosotros aprendimos por el trabajo que hemos hecho reportando desde el exilio, y creo, sin duda, que tenemos mucho que aprender de unos de otros. En el 15 de febrero de este año, 94 ciudadanos nicaragüenses fuimos privados de nuestra nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega, una violación de tratados internacionales firmados por Nicaragua. La lista de los 94 incluyen a 11 periodistas, directores de medios de información en el exilio, como yo y Confidencial, mis colegas, Café con Voz, que nos acompañan aquí también. 6 días antes, el 9 de febrero, otros 122, todos prisioneros políticos, fueron liberados de prisión, deportados a Estados Unidos y también privados de su nacionalidad nicaragüense. Entre aquellos que fueron liberados de la prisión, habían 12 personas que trabajaban en los medios, incluyendo 2 colegas míos que están en esta misma sala,
Juan Lorenzo Holman, gerente general del periódico La Prensa. Todos ellos han sido condenados sin pruebas por crímenes no específicos contra la soberanía, el lavado de dinero y la producción de noticias falsas, y fueron detenidos hasta 600 días. Como resultado de la persecución política, en Nicaragua no hay fuentes independientes de medios a los cuales se les pueda atribuir un análisis o datos por miedos a las represalias, incluyendo la prisión. Y todos estos, sin excepción, piden la anonimidad como una condición para contar su versión de los hechos. Esta criminalización doble, ataques contra la libertad de prensa y libertad de expresión con el propósito de silenciar a los periodistas, a las fuentes de información y a la libertad de expresión, representan la última etapa en el ataque y el desmantelamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. No existe desde la dictadura en Nicaragua la libertad de religión y la libertad de asamblea. Ya no hay una posibilidad de tener elecciones libres, y desde el año 2022 la dictadura ha continuado a perseguir a la sociedad civil, cerrando o clausurando más de 300 organizaciones civiles sin fines de lucro. La última reserva de todos nuestros derechos constitucionales es el ejercicio del periodismo desde el exilio. En los últimos 5 años, desde abril del año 2000, la crisis política que explotó en abril del 2018, la represión contra los periodistas incluye el asesinato y asaltos, agresiones físicas, censura, la destrucción de los medios físicos, bloqueos para prevenir de que los medios consigan material y papel prensa. Todo esto que terminó con la confiscación de medios de información y la imposición de nuevas medidas represivas y el encarcelamiento de periodistas. Este último, que ocurrió la semana pasada, Víctor Ticay, del Canal 10, fue capturado por la policía por el supuesto crimen de que había publicado un informe de Facebook sobre una procesión religiosa durante el día miércoles de Pascua. El decir la verdad, el contar la verdad en contra de una dictadura es un acto de resistencia. Mi propio medio, La Prensa, fue confiscado durante 2 ocasiones, el 10 de diciembre y el mayo del 2021, cuando la policía una vez más robó todas nuestras computadoras, nuestro equipo de televisión. A pesar de todo ello, nunca dejamos de continuar publicando, utilizando plataformas digitales, el internet y medios y redes sociales. El canal de televisión 100% Noticias y el periódico La Prensa fueron confiscados por la dictadura de Nicaragua, pero no ha podido silenciar a los medios que, como ya menciono, continúa haciendo su trabajo desde el exilio. El régimen ha clausurado más de 50 estaciones de radio y de televisión locales, y más de 150 periodistas han sido obligados a ir al exilio. Algunos de ellos se han organizado en 25 otros medios digitales, principalmente en Costa Rica, en Estados Unidos y en España. Sin embargo, más de 1/3 de los periodistas exiliados han tenido que aceptar otros trabajos para poder sobrevivir, o han abandonado la profesión por miedo a represalias contra sus familias. Nuestros programas de televisión han sido prohibidos en la radiodifusión y la televisión por cable, pero aún así continuamos a llegar a una audiencia cada vez mayor a través de los canales de Facebook y de YouTube. Irónicamente, las redes sociales representan un extraordinario vehículo para superar la censura, pero también se ha convertido en un espacio para la desinformación y la polarización política que compite con la prensa independiente. Desde el 2021, desde mediados del 2021, yo he estado exiliado en Costa Rica por segunda vez para evitar que me silencien a causa de acusaciones penales y órdenes de arresto contra mi persona en Nicaragua.
Esto ha afectado a prácticamente toda mi redacción y a los medios independientes que continúan a trabajar desde el exilio. El exilio ya no es una situación de emergencia que nos obliga a reubicarnos a otro país. Hoy en día es una condición permanente de plazo intermedio que afecta a todo el periodismo, y menciono 5 casos, por 5 razones. Primero, por la seguridad, el desafío de garantizar la seguridad digital y brindarle también seguridad a nuestra red de colaboradores y de fuentes en el país. El reportar sobre Nicaragua desde fuera del país requiere cultivar a fuentes que están siempre en riesgo en este estado de control policial, y debemos buscar la manera para garantizar su anonimidad. Al mismo tiempo, tenemos que trabajar doblemente para garantizar y verificar la veracidad de la información que obtenemos de nuestras fuentes para publicar información certera. Nuestro trabajo no es de activismo, sino de periodismo, y nuestro reto es mantener este trabajo de periodismo certero en un ambiente de altísima polarización. En tercer lugar, tenemos que innovar en plataformas digitales para reforzar nuestra relación con nuestras audiencias. Cuando el Estado de Derecho ha colapsado, dependemos exclusivamente en la defensa de nuestro trabajo por nuestras audiencias. En cuarto lugar, tenemos que aprender a promover el periodismo colaborativo entre nosotros. Hablo de aquí de los medios exiliados, la prensa nicaragüense en el exilio, y también con la prensa regional e internacional. Y finalmente, por último, pero no menos importante, enfrentamos el reto de la sustentabilidad financiera del periodismo en el exilio. Nuestras fuentes de publicidad tradicionales también han sido criminalizados. La crisis nos obliga a buscar nuevos modelos de gestión económica para financiar la independencia de nuestros medios por medio de donaciones internacionales, aportes de la audiencia y una monetización comercial. Pero esto también nos ha obligado a cambiar el paradigma, a fundaciones filantrópicas y agencias de ayuda internacional que apoyan este periodismo independiente. Se hace necesario reconocer que la supervivencia de la prensa en el exilio, no solo en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, sino también en Rusia, Ucrania, Irán, en Afganistán, en Myanmar y en otros países, es un imperativo democrático que requiere estrategias de apoyo a largo plazo. Ninguna de nuestras investigaciones periodísticas sobre la corrupción o sobre violaciones de los derechos humanos ha producido cambio alguno en las políticas públicas del régimen autoritario de Daniel Ortega, que no está diseñado para rendir cuentas. Sin embargo, muchas de estas historias y estos datos han sido valiosos insumos para informes sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que han sido presentados por el grupo de expertos de Naciones Unidas que recientemente fue preparado. Junto con los familiares de las víctimas de la represión y defensores de los derechos humanos, los periodistas han documentado el primer esbozo de verdad y de la memoria para sentar las bases de la justicia como uno de los pilares para que algún día pueda ser restaurada la democracia en Nicaragua. Y acabo con una invitación. En noviembre del año pasado organizamos un foro con el apoyo de la Academia Deutsche Welle, un foro de 2 días con la participación de 15 medios de información, principalmente medios del exilio, de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, pero también de Guatemala y El Salvador. Y no son idénticos los casos de estos países, pero sí compartimos muchas cosas en común y tenemos mucho que aprender unos de otros. Gracias. Ahora será Olga de: hola, eres un agente extranjero
Y mientras que presentamos sus transparencias, sí escuchaba que yo estaba tratando de censurar a esta gente. No es así. Esta gente me deja boca abierta. Hola a todos. Es un honor estar con todos ustedes. Y tengo que esperarme un segundito. Yo tengo trabajando en los medios independientes de Rusia por más de 10 años. Y para serles francos, no me acuerdo de un año donde no temía trabajar bajo Putin. Y le voy a dejar saber lo que ha estado sucediendo en los últimos años en Rusia y cómo llegamos a estar en el exilio. Esto no va a ser nada original, pero vamos a ver. Cuando yo estaba trabajando en la cobertura política, yo veía que el gobierno estaba dificultando nuestro trabajo paso a paso y esto aumentó más cuando invadieron a Crimea, cuando se le prohibió a los extranjeros tener medios en Rusia. Aquí veo cuál era la primera portada en el 2015, hablando, pero luego pensamos que ¿quién se puede imaginar que en el 2021 yo fui identificada como una agente extranjera? En el verano los agentes llegaron a donde yo estaba trabajando y nos inculcaron y registraron y plantearon cargos penales en contra de nosotros y fuimos declarados una organización no deseada. Lo que esto implica para nosotros como periodistas. O sea, que desperdiciamos nuestro tiempo en tonterías en vez de dedicarme al trabajo. Siempre estaba tratando de completar todos los formularios que me exigían y tengo que presentar una clave que tiene más de 24 caracteres. Esto lo tengo que ingresar en todas mis páginas de las redes sociales, informando a todo el mundo que soy agente extranjera. O sea, te obliga a hacer más y más hasta que dejes de trabajar. Entonces, si todo el mundo empezó a dar miedo y ya no es una opción cambiar de redes cuando se te ha declarado como agente extranjero. Y si se nos declara no deseados, no pueden compartir nuestra información y toda cooperación con nosotros es ilegal. Nosotros fuimos el primer medio contra el cual se presentaron los cargos y respondimos a ello y cerraron nuestra oficina. Entonces nos dedicamos a establecer nuestra empresa particular y yo y una colega decidimos trabajando describiendo cómo era nuestra vida después de habérsenos nombrado como agentes extranjeros y entonces empezamos a emitir notas sobre cómo era vivir en Rusia que se le haya declarado ser agente extranjero o enemigo de la comunidad. Cuando empezó la guerra, todos tuvimos que abandonar el país porque se aprobó una ley. No podíamos decir ni la palabra guerra, solo se le podía decir que era una operación especial, que es una mentira, y toda la información en cuanto a las tropas, los soldados, se calificaba como un delito. Entonces nadie pudo escribir porque si no estaríamos mintiendo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Después de un año de esta guerra, ahora la lista de agentes extranjeros o indeseados incluye a 665 extranjeros. Se han cerrado más de 20 organizaciones, más de 500 periodistas se han visto obligados a abandonar el país. 600 se han detenido los distintos periodistas más de 140 veces en un año. Y por lo menos
34 periodistas fueron acusados y se les han procesado por actividad anti el gobierno, y 20 están presos con condenas de más de 10 años por el delito de difundir información falsa. ¿Y cuáles han sido los retos y qué es lo que hemos aprendido? Uno pensaría que no sentimos esperanza, pero no tenemos espacio para eso, no podemos hacer eso. Cada vez crecen nuevos proyectos, aparecen como hongos pequeños en el bosque, siempre abordando el tema de la invasión, algunos ubicados en Rusia, otros en el exterior, lo cual implica que nosotros como periodistas rusos no nos rendimos y no se nos está silenciando. Al inicio de la guerra, nuestro público duplicó y la gente está buscando información en cuanto a lo que está sucediendo, tanto en Rusia como en la Ucrania. La segunda lección es que uno tiene que prepararse para poder ir en el exilio por anticipado, porque cuando se nos describió o calificó como agentes extranjeros, la organización por la cual trabajamos poco a poco fue organizando la situación para que tuviéramos los documentos y dónde caer. Para poder trabajar en el exilio es algo muy difícil y siempre es mejor estar preparado para este cambio. Uno tiene que pensar en las adaptaciones técnicas y formas de esquivar los bloqueos que se le imponen a los medios. Y tenemos que siempre buscar formas técnicas o tecnológicas para hacer llegar la información. Y también aprendimos, tenemos que saber cómo vamos a poder sobrevivir cuando estemos en el exilio, que no nos moramos de hambre. Al inicio de la guerra, el número de exiliados se duplicó, ya no están las empresas comprando la publicidad. Al inicio de la guerra no hubo empresas que quiso comprar publicidad en nuestros medios, eso disminuyó por unos 80-90%, y no todos, tenemos que reconocer que todos están listos para ayudar, mantenernos en el exilio. Alguien mencionó que había vendido un carro para poder sobrevivir. Yo lo vendería, pero no lo tengo, así que muchas gracias. Y la quinta lección es, aunque es difícil, no se valgan exclusivamente en cuanto a las subvenciones. Tenemos que tener un modelo comercial mucho más amplio, porque el número de donantes ha crecido en forma importante y el tráfico de los sitios en Rusia ha duplicado. Les puedo decir que nuestros proyectos cada vez son más populares. Ahora estamos buscando cómo sobrevivir y yo pensé solo dedicarme a mis propios proyectos, pero ya no puedo costearlos. Y número 6, el problema el peligro para los periodistas no se resuelve al ir al exilio. Uno siempre tiene que estar pendiente de su seguridad y ver cómo podemos protegernos. Hay gente que no quiere colaborar y temen que se les vaya a atacar por haber hablado con nosotros, y eso es para proteger su propia seguridad. Siempre estamos preocupados que no tienen que dar con nuestras fuentes, porque además nuestras familias están todavía ahí en nuestros países y se les puede presionar. Tenemos que nunca olvidarnos de dónde somos. Siempre tenemos que estar en contacto con nuestras comunidades en nuestros países. Hay ahora 2 comunidades, los que nos fuimos y los que permanecen ahí. Y la gente en Rusia siente que los que están afuera ya no les entienden.
Ahora tenemos un público que es 50% fuera y 50% y adentro del país, y tenemos que ser el puente entre estas dos comunidades para crear una comunidad y apoyarnos durante esta época tan negra. Y mi última, uno no está seguro aunque se haya ido del país. El trabajar en Rusia no es solo peligroso para nosotros los rusos, sino para los extranjeros. Y cada vez es más difícil obtener información y nadie entiende lo que está sucediendo en el Kremlin porque nadie está hablando con los medios. Así que quiero darles las gracias a nombre de todos los periodistas, especialmente los de los Estados Unidos, que siguen tratando de darle cobertura a mi país en estas circunstancias tan difíciles. Evan Grefridge es ciudadano estadounidense que fue detenido en Rusia un par de semanas y él estaba tratando de desempeñar mi trabajo. Así que lo menos que yo puedo hacer por él es voy a pedir que le den su apoyo, porque hay un grupo que se llama Los Amigos de Evan. Por favor, escriban cartas. Si no saben cómo apoyarlo, les puedo dar recomendaciones. Y por favor, luchen por él porque su familia y él necesitan de nosotros. Y vamos a proporcionar la información en cuanto a dónde mandar estas cartas. Ahora es Danny de Frontier Miramar. Gracias, me da muchísimo gusto y me siento muy honrado en poder participar y estar aquí entre este grupo de periodistas. Soy una persona que fui forzada no al exilio, pero al país, a mi país de origen. Estuve con Olga este último año con Olga y he hablado con Carlos y con Juan y conozco bien el sacrificio que cada uno de ellos han hecho. Fui a Myanmar en el 2017 por varias razones. Yo quería ver el periodismo donde el mismo trabajo del periodismo, las libertades de los periodistas estaban en juego y de hecho habían estado haciendo este trabajo. El reportaje, el trabajo de los reporteros se convertía en algo más y más peligroso y quería tomar inspiración de estas personas en Myanmar. Llegué primero a la sala de prensa en Frontier Press, el lugar ya estaba vacío, había un joven de 20 y tantos años que estaba exhausto de trabajo y Myanmar era, él es Rakhine, del grupo étnico del oeste del país. En aquella época el ejército de Myanmar estaba en una guerra brutal con fuerzas en esa área del país. Me recibió con las manos abiertas, los brazos abiertos y siguió trabajando, haciendo llamados, contactos, tratando de comunicarse. Y me impresionó que él reportaba sobre las atrocidades y los crímenes de las fuerzas militares. Todos sabían lo brutal que eran las fuerzas militares de Myanmar. Uno de los editores estaba siendo hostigado por publicar y en aquel entonces 2 de los periodistas de ese medio estaban en prisión desde 500 días o más por haber criticado el trato de los Rohingya en Myanmar. Comenzando en el año 2011, la dictadura militar empezó un proceso de reforma que compartía poder con autoridades civiles y una apertura a la prensa independiente, incluyendo limitaciones a la censura.
explotaron los medios independientes y se desarrolló un estilo periodístico. En Bangladesh, el chiste es que uno puede decir lo que quiere, pero no hay ninguna garantía después. Y Bopa habló de una manera muy elocuente también sobre el riesgo de muerte o de la prisión en Camboya, pero donde la historia igual seguía y se publicaba. Los periodistas en Myanmar durante varios años existieron durante esta situación incierta, pero esperanzada. La primera historia que yo escribí fue un caso de calumnia contra el periodista. Irónicamente no fue sobre la guerra, sino sobre el reportaje que él hacía de un dueño de hoteles de lavado de dinero. Se enjuició al periódico el hecho de que se podía aún así presentar este caso contra el periódico. Es un ejemplo de la situación rara y compleja de Myanmar. Todo esto cambió en el año 2021, donde se lanzó un golpe militar y la experiencia de una década había llegado a su fin. Es difícil describir los eventos de ese día como un golpe. Es ilegal conseguir entrevistas de la oposición porque han sido considerados asociaciones ilícitas, y hablar con una asociación ilícita es de facto ilegal. Es ilegal escribir algo que cause miedo. En mayo del 2021, el 24 de mayo, yo fui arrestado y acusado. Yo estaba en la revista Frontier Myanmar. Decidimos en aquel entonces continuar trabajando de manera cautelosa, que todavía parecía posible en aquel entonces. Las fuerzas militares habían empezado a balacear a los manifestantes, allanando los hogares de los periodistas que se escapaban y iban de una casa a otra escondiéndose. Pero como nosotros publicábamos principalmente en inglés, pensábamos que no estábamos siendo tomados en cuenta. Durante los 6 meses que fui encarcelado en la prisión, no me imaginé lo terrible que se veía la situación. Veía los aviones militares que circulaban encima de mi cárcel, pero cuando salí entendí que todo mi equipo había desaparecido y reaparecido en Tailandia, del otro lado de la frontera oriental del país. Los periodistas en Myanmar enfrentan la tortura, el encarcelamiento, y Myanmar es hoy, segundo RSF, el segundo país en importancia que encarcela a los periodistas, después de China. 176 de 180 es el ranking de ese país sobre libertad de prensa. Fui a visitar a mis colegas en Tailandia después de ser liberado. Muchos de ellos no hablan tailandés y se sienten muy aislados. Extrañaban a sus familias, a sus seres queridos, y primero pensaban que se iban a exiliar temporariamente, pero empezaron a pensar que esta quizás iba a ser una situación de largo plazo. Las fuentes en el país están aterrorizados de hablar con ellos, y eso solo cuando funciona Internet y cuando hay electricidad. Pero aún así, a muchos de ellos les va mejor que a otros. Continúan pudiendo reportar sobre Myanmar. Un reportero de Radio Free Asia hizo un viaje por la selva y la jungla para llegar a Tailandia, y con la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos llegó a Minnesota junto con su esposa y su hijo. Pero continúa mandando comentarios por blogs sobre Myanmar, pero también tiene que cuidar de su familia y proveer para ellos y para el sostén de su familia en un país caro. Él me dijo la última vez que hablamos, donde podría quizás convertirte en un asistente de enfermería. Creo que todos los medios independientes con los que yo trabajé en Myanmar dependían de becas internacionales o de gobiernos extranjeros. Y hay un debate sobre qué se puede hacer para apoyar a estos medios. Y estas son las preguntas que me han ocupado mucho este año. No tengo respuestas claras, pero me encantaría hablar con otras personas que han estado reflexionando sobre esto. Me pregunto si es una obligación de los gobiernos occidentales de hacer, o si por naturaleza los gobiernos no son buenos para esto,
o simplemente hacen que todos estos periodistas sean considerados agentes extranjeros, agentes de gobiernos extranjeros. ¿Cómo respondemos a esta situación de reporteros que no tienen visas, que puedan permanecer en los lugares de donde tienen que reportar? Ciertamente, lo que existe hoy en día no está diseñado para respaldar la realidad del periodismo hecho desde el exilio. Todos hemos visto las estadísticas y todos hemos entendido el creciente problema que esto representa. Gracias. Next, we'll... Próximamente de Juan Luis Font, periodista y locutor de radio de Con Criterio, medio guatemalteco. Muchas gracias. Me llevó mucho tiempo aceptar que yo tenía que dejar Guatemala. Primero me fui en abril del 2022. Estaba siendo hostigado por la oficina de la Fiscalía General. Mi nombre fue mencionado en 4 casos, 4 demandas legales. Fui citado a comparecer ante el juez siempre por acusaciones de lavado de dinero. No habían podido presentar una acusación formal en ninguno de esos casos. El fiscal general de Guatemala se coordina con esta organización paralegal, Organización contra el Terrorismo, cuyo presidente dice que su misión es erradicar a José Rubén Somoza y a mí, Juan Luis Font, como referentes de la prensa en Guatemala. José Luis ha estado desde julio del 2022 en la cárcel. Yo tengo un programa, somos 3 de nosotros, mis 2 colegas y yo están en Guatemala, y nosotros 3 hacemos este programa radial todos los días. 2 de ellos continúan viviendo en Guatemala a salvo de las amenazas. Uno de ellos quiere contar que en Guatemala no pasa nada distinto de lo que siempre ha sido nuestra realidad política. Nosotros tenemos una discusión muy animada sobre la democracia, sobre cómo la democracia está bajo ataque en Guatemala y cómo las instituciones democráticas en nuestro país han sido poco más que una ilusión. Es difícil controlar mi ánimo. Nos reunimos todas las mañanas a las 6 hora de Guatemala, 6 de la mañana. Yo hago el show por internet, que ha sido Zoom ha sido de mucha utilidad aquí, y me reúno con la sala de prensa para planear el show para el siguiente día. Me mantengo comunicado con muchas fuentes que me dan información interna. Esto incluye los líderes de la oposición y aún autoridades del gobierno que están dispuestos a hablar conmigo. Por supuesto, solo aceptan conversar conmigo si se les asegura que nuestra conversación está encriptada. El gobierno y algunos de los ha amenazado no comprar publicidad con criterio. Se han ocupado de la estación de radio y piden a la mayoría de las fuentes de publicidad de dejar de apoyar nuestro show. Nuestra audiencia conoce nuestra situación y aplauden y agradecen el debate diario. La mayoría de ellos entiende que fui forzado a abandonar el país y muy frecuentemente manifiestan su solidaridad conmigo. Hacemos en promedio media docena de entrevistas con autoridades y políticos en Guatemala todos los días. Pocos de ellos muestran su simpatía hacia mi persona, pero a veces algunos mencionan que yo soy un fugitivo de la justicia. Algunos me acusan de ser un mentiroso y otros me retan a regresar a enfrentar la justicia. ¿Qué justicia? Digo yo.
a aquella justicia que ha mantenido durante 9 meses en la prisión a José Chamorro. 3 distintos equipos de abogados de la Fiscalía General le niegan su derecho a tener una defensa adecuada. No aceptan su petición para que se compruebe la acusación. Pero yo preferiría que la gente sea agresiva conmigo, diciéndome que debería yo estar en la cárcel. Y prefiero esa confrontación real y que no se ignoren los ataques en las libertades civiles de mis conciudadanos en Guatemala o la degradación rápida de las instituciones democráticas en Guatemala. Algunos de ellos parecen querer presentar lo que está pasando como algo normal, ya sea por temor o por interés propio. Guatemala no sufre una dictadura como la que hemos visto y la que vemos en Guatemala, encabezada por Daniel Ortega y su esposa. Más bien es un prototipo de la dictadura, ellos son el prototipo de la dictadura tropical, pero cuando se exilien ellos de ese país, la dictadura en Nicaragua probablemente va a caer. Por otro lado, en Guatemala vivimos bajo una tiranía corporativa. Hay una alianza entre la presidencia, la mayoría en el Congreso, el Poder Judicial y la oficina del fiscal general, las autoridades electorales y las élites económicas, de continuar con un sistema que solo beneficia a algunos pocos y está destinada a querer seguir en el poder. Les cuento algunas cifras para ejemplificar cómo mi país está siendo gobernado de manera tal que solo algunos pocos se benefician. Muchos sufren la desnutrición crónica en Guatemala, lo cual garantiza que no vayan a desarrollarse como necesitan por el resto de su vida. Y el Estado parece desinteresado. Pareciera que nuestro sistema simplemente busca nombrar a un presidente distinto en las elecciones, pero el sistema corrupto persiste, aparte de las denuncias de nuestro sistema electoral, como el encarcelamiento de los opositores, insisten que el presidente legítimamente ha sido elegido, pero los líderes políticos se limitan evitan mencionar un sistema que mantiene a activistas, a jueces en el exilio. El realizar este debate nacional mientras estoy siendo atacado personalmente y mantener a un medio a flote en un embargo económico ha sido un desafío. Nuestros esfuerzos comerciales han sido también atacados. El continuar ofreciendo periodismo profesional a nuestras audiencias en una situación que deteriora continuamente ha sido un desafío, pero el ataque contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y otras libertades civiles ha sido el mayor desafío. Gracias. Muchísimas gracias por la participación de todos. Pero yo tengo un par de preguntas que espero que todos ustedes puedan contestar y contarnos cómo esto va a funcionar. Carlos mencionó cómo uno tiene que valerse de fuentes anónimos. ¿Dirías, déjanos saber cuántas confirmaciones requieren para confiar en esta información, ya que no pueden nombrar sus fuentes? Bueno, al diario, el trabajo que realizamos día tras día se ha ido empeorando y empeorando.
la mayoría, bueno, se nos negó tener acceso público a información hace 15 años. Y a raíz de eso tenemos que depender de fuentes independientes, los ciudadanos, los economistas, los abogados, los médicos. Durante la pandemia, el gobierno declaró que no falleció nadie en Nicaragua a raíz del COVID. Pero creo que en realidad fueron 146. Pero la tasa de mortalidad fue mucho más allá de 20,000. En eso entonces, eso lo confirmamos con médicos o con peritos en la salud pública. Esas fuentes hoy en día se les sanciona penalmente. No pueden hablar de ninguno de estos temas. Entonces, lo que estaba tratando de decir, sí hay gente en Nicaragua, hay nicaragüenses que en gran parte están en el exilio, que sí hablan con la prensa y dicen, bueno, si te digo algo, van a tomar medidas en contra de mi familia. Lo que hemos visto es que la gente da mucha opinión y pocos hechos, y tenemos que trabajar 2, 3 veces peor para llegar a la raíz de la información. Yo no confío en alguien que dice, bueno, no te quiero dar información y todo tiene que ser anónimo. Eso, si alguien dice eso, yo necesito de 2 a 5 distintas formas para corroborar esa información. Eso nos ha impuesto una carga increíble para desempeñar nuestro cargo, para poder garantizar que la información que estamos publicando es confiable. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Que para llegar a ese tipo de veracidad, que es muy difícil cuando no se puede identificar las fuentes. Bueno, Frontier está en una situación un poquito distinta porque hemos podido dedicarle más tiempo, entonces nosotros no estamos publicando un diario, no tenemos esa limitación de tiempo en cuanto a la corroboración de la información, pero no sé si polarizar es la forma correcta, porque el país está tratando de llevarle la contraria a los militares. Hay tanta pasión por parte del pueblo que ellos quieren documentar los delitos de guerra y las atrocidades y no quieren reconocer de todo lo que está sucediendo a manos de la resistencia. Entonces, eso es algo que también tenemos que manejar, porque hay este deseo de hacer más culpable a los militares. Entonces, uno tiene que escribir de tal forma que uno sabe que es muy difícil verificar los hechos. Y entonces tenemos que valernos de cálculos o de estimados. Creo que puedo responder un poco en cuanto a eso. Yo veo que son 2 problemas. Uno, como periodista política, yo sé que mis fuentes dentro del gobierno se niegan a hablar conmigo porque estoy en el exterior y es muy peligroso para ellos. Y toda la información que tenemos dentro del Kremlin es todo por agentes encubiertos, y lo que leemos en el New York Times, en Wall Street Journal, es algo que alguien me dijo y no puedo depender de eso. Es un problema convencer a la gente que hablen con uno si somos periodistas políticos. Y si estamos preparando notas sobre la ciudadanía, también es muy difícil convencerlos que formen parte de sus investigaciones, porque hubo un caso reciente cuando una colega preparó un documental en cuanto a las personas que están trabajando de voluntarios en Rusia, ayudando
los ciudadanos que se han ocultado en Rusia, y ella dio su cara a ver, y lo que sucedió cuando se publicó el documental, la policía presentó cargos en contra de ella y ella está en problemas, aunque ella no fue la periodista. Entonces, cada día la gente se resiste a colaborar, y no, ya sean las fuentes o sea un ciudadano, es tan peligroso para todos. Luis, tu programa es muy distinto, pero ¿cómo ven ustedes? No quiero describirnos como los medios occidentales, pero los medios que no son de sus países, ¿qué estilo de cobertura, cómo juzgan esa cobertura? ¿Es precisa, es correcta? ¿Qué opinan de esa cobertura? Yo diría que quisiéramos que hubiese más interés por parte de los medios occidentales en cuanto a lo que está sucediendo en Guatemala. Pero también entendemos que cuando hay un dictador tan cerca de Guatemala, lo que está sucediendo en Nicaragua es tan extremo. O por ejemplo, el caso de El Salvador, que el presidente está actuando como está actuando. El caso de Guatemala, entonces, no es tan llamativo, no es tan interesante. Aunque tengo que reconocer, y me impresionó, que el caso de José Rubén Zamora sí ha sido difundido, y él ha estado preso por más de 9 meses y le siguen dando cobertura. Pero claro, yo quisiera que hubiese más interés, no solo en los Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en los medios regionales. México nos ignora, Colombia no le presta mucha atención, y esos son países que influyen mucho en nuestros países. Y quisiera agregar algo a lo que dijo Luis. En nuestra región, algunas veces nuestros vecinos, nuestros países vecinos, no están reportando sobre nuestra crisis. La prensa de Honduras o de Centroamérica. Sí hay ciertas épocas cuando surge la cobertura, cuando hay el huracán, por ejemplo. Hace como un año iban a hacer unas elecciones falsas en Nicaragua y se anularon, y todos los candidatos se encarcelaron, pero un interés general en cuanto a la prensa internacional es de muy corto plazo. Y lo que quiere esta dictadura es normalizar esta situación, y muchos países contribuyen a esto, ya que siguen trabajando con ellos, como el Banco Mundial y el Fondo Internacional, que siguen trabajando con ellos y no están tomando en cuenta la problemática de la crisis humanitaria, la destrucción de los derechos civiles de nuestra ciudadanía. Pero para mí lo más importante es que la prensa internacional se interesase en esta situación. Que la defensa de estos periodistas es importante, pero tenemos que publicar notas. Pero también hay la pregunta, ¿cómo puedes darle cobertura a un país si no te permiten ingresar en este país? Entonces reconozco que hay esa dificultad, y entonces eso implica que uno tiene que generar toda una otra serie de fuentes de información que no son tradicionales dentro de nuestra industria. Igual a lo que mencioné antes, en cuanto a
las fuentes que tenemos. Sí tenemos fuentes dentro del gobierno y sí es difícil comunicarnos con ellos y crear esa confianza para que ellos nos aporten información, pero lo importante en cuanto a esta corrupción y los detalles que hemos recibido algunas veces han sido por parte de integrantes del mismo gobierno. Que tengo cierta perspectiva que dice que sí, pero yo quisiera ver más notas en cuanto a Rusia. Hay mucha información sobre lo que está sucediendo en la zona de guerra, pero no estamos viendo mucho de lo que está sucediendo en Rusia en sí. Evan Gorsuch estaba contribuyendo a ese espacio y él ahora está preso. Así que, en términos generales, yo quisiera ver más reportaje en cuanto a lo que está sucediendo dentro de Rusia, dentro de Myanmar, dentro de Nicaragua. O sea, notas que no solo enfoquen la guerra. Yo no veo que estén escribiendo sobre Rusia porque lo único que enfocan es la guerra. Reconozco que eso es parte de la realidad, pero es igualmente importante de lo que está sucediendo dentro de Rusia. Hay tantos cambios dramáticos dentro de nuestra sociedad y no creo que los medios occidentales lo entiendan. En cuanto a Myanmar, creo que es una amplificación. Tienen que amplificarse los reportajes y darse a conocer. Hay ciertas agencias noticieras que tienen mucho tiempo ahí, como AFP. No es que la cobertura está mal, es que no hay mucha porque no es una prioridad. Frontier es un conjunto de periodistas que escriben en inglés, es para que el mundo sepa que encaja en un entorno de reportajes, porque creo que muchos de los reporteros occidentales aprenden de estas situaciones por medio de organizaciones como la mía. Aquí hay Richard Paddock, que también escribe sobre esta región, que hace un buen trabajo, pero no somos de prioridad. Estaban hablando de qué es lo que quiere el lector. Yo creo que el estadounidense no le importa. Si tienen alguna pregunta, por favor, acérquense al micrófono. Y mientras que esperamos que ellos lleguen al micrófono, ustedes ya hablaron del tema de poder reunirse y eso tiene que suceder más. Otra cosa, en cuanto a que se sepa más de nosotros, yo creo que la colaboración regional también es importante. Eso también sucede en Asia. Los otros países tienen la oportunidad de darle cobertura, pero no lo hacen. En cuanto a la disponibilidad de fondos, yo creo que María Reza ha creado el Fondo Independiente en cuanto al periodismo de interés público o algo así. Y así que los sistemas de subvenciones dicen que tiene que ser ahí presencial, que tienen que cubrir ciertas regiones y que estos son los temas que queremos que abordemos, y eso no está al tanto de la realidad en la que estamos viviendo tantos que están viendo sus países desde el exilio, y eso de ninguna forma atiende la necesidad de que están viviendo todos estos periodistas que no tienen dónde vivir, que no tienen documentos para dónde vivir. Y estos son temas que se tienen que abordar. A mí me inspira mucho el poder estar aquí y encontrar a todos estos nicaragüenses y hablar con otros periodistas que
viven en la misma situación que vivo yo, nos da la voluntad de seguir luchando, porque esto ha sido muy difícil y vemos que sí hay una forma de continuar. Y los paneles que hemos visto hoy nos han dado ideas en cuanto a cómo podríamos establecer estas agencias noticieras desde el exterior y cómo continuar, aunque estemos viviendo en estas situaciones tan difíciles y tan distintas. Y tenemos que felicitar a este simposio por organizar paneles como este para que nosotros sepamos más sobre estas situaciones. Sí, gracias. Le tenemos que agradecer a los organizadores por haber dado este espacio. Gracias por su testimonio y tomo en cuenta todo lo que están viviendo. Hay muchos pasos que uno tiene que dar. Le aportan dinero para poder salirse, para que no queden detenidos, pero ya esos fondos dejan de existir cuando uno ya está afuera. ¿Cómo sobrevivir? ¿No? Yo no tengo respuesta, yo tengo preguntas. Hay formas de sobrevivir, pero no sobrevivir y seguir siendo periodista, y ese es el problema, porque ellos quieren seguir siendo periodistas, y eso requiere dinero. Nosotros estamos tratando de mantener activos nuestros programas en Guatemala, y como mencioné, se nos está presionando mucho por parte del gobierno y por los élites económicos para tratar de no apoyarnos, pero hemos descubierto que hay algunos que sí nos están apoyando. Yo no creo que esto va a ser fácil, no ha sido fácil, aunque no me han preguntado. Nosotros no hemos recibido sueldo desde septiembre pasado, pero estamos recibiendo varias ofertas de asesoramiento y de estudios. Se me pidió que hiciera un estudio en cuanto a la libertad de prensa y expresión corre en peligro en toda la región centroamericana, y me asombró ver que hasta en Costa Rica, que ha sido siempre la democracia más estable en Centroamérica, que estamos empezando a ver unas medidas muy autocráticas. En el caso de Nicaragua, hubo un cambio en el modelo tradicional de financiar el periodismo, que solía ser empresas privadas, que yo contaba con un conjunto de 25 clientes en el 2018 y ahora solo tengo 2. Y algunos dijeron, bueno, no podemos invertir en la publicidad. Bueno, tú sabes, hay esta recesión, pero también porque ustedes han sido calificados como delincuentes y si nos asociamos con ustedes, vamos a estar en problemas legales. Y luego hay ese problema ideológico en cuanto a cómo podemos enfrentarnos a este mundo tan difícil. Estamos tratando de monetizar lo que estamos aportando por YouTube, pero eso me da a pensar que no hay solo una solución. Sí necesitamos subvenciones, pero son soluciones a corto plazo que es un problema de largo plazo. Las subvenciones no son permanentes, pero tenemos que establecer
ciertas relaciones con organizaciones que nos van a apoyar, pero claramente vamos a tener que innovar y crear distintas fuentes y medidas para involucrar a nuestro público y establecer nuevos modelos comerciales. Y la innovación es que va a tener que abarcar los tres a la misma vez. No creo que haya una comprensión completa de lo que está sucediendo en cuanto a este problema. No es solo en mi país. Esto está sucediendo en muchos otros países. Y eso es una pregunta. ¿Cómo puede el mundo filantrópico apoyarlos? Esa es una de las preguntas claves. Yo quería agregar algo. Yo mencioné que no dependo de las subvenciones porque no es una opción para nosotros. Yo quería crear un modelo sustentable porque no quiero depender exclusivamente en otras organizaciones. Nosotros estamos buscando otras opciones. Y en cuanto al apoyo, gracias a esta conferencia y la Fundación Nieman, voy a poder sobrevivir hasta junio y después de eso, no sé, porque quiero estar más cerca de mi país. Y el problema de ahí nace, yo no tengo visa para entrar en Europa, porque es muy difícil obtenerlos. Y donde yo podría ir es Turquía, y ahí existe ese problema, hay una dictadura y para mí no es un lugar seguro. Entonces sé que podré encontrar ciertas organizaciones y aquí a nivel personal es que necesitamos apoyo en cuanto a visas y eso, porque si uno cuenta con ciertos documentos, uno puede buscar otras cosas y buscar empleo y entonces trabajar de noche. Y eso nos da otras opciones. Y para agregar a eso, la filantropía, esta gente, uno es refugiado cuando esto sucede. Necesitan apoyo económico para sobrevivir en lo más básico, pero también otros tipos de trabajo. O sea, el apoyo legal, que puedan ayudarles a buscar nuevas formas o mecanismos para ayudar a esta gente que no tienen país. Porque eso no existe ahorita, eso también se va a tener que crear. Es un reconocimiento de este nuevo estado permanente de no tener estado. No me gusta decir que es algo permanente, pero es algo que sí es esencial. Con todos mis respetos, en reconocimiento al trabajo que están haciendo, pero en los distintos países de donde parten, los sitios donde publican sus notas, los gobiernos los han bloqueado y si es así, ¿cómo llegan ustedes a su público? Y si no, ¿por qué creen ustedes que tomaron esas medidas de sacarlos del país sin bloquear el acceso? En cuanto a mi show de radio, es difícil encontrar una emisora que nos acepte. Habíamos alquilado una estación, pero para octubre, aunque habíamos firmado un contrato de 5 años y nos quedaba 2 años y medio, el dueño nos dijo que nos fuéramos y que se le había hecho una oferta increíble de una cámara de industria. O sea, son los élites económicos que quieren que cerrar nuestras puertas porque era una buena emisora y contaba con un buen segmento de la población. Entonces empezamos a buscar otra emisora y eso fue muy difícil. Hemos dado con una que es muy popular
pero tuvimos que hacer muchos cambios en cuanto a nuestro contenido, pero tuvimos la suerte de encontrar dónde caer. Y aunque solo es un contrato de un año, esperamos que no le presionen al dueño para cancelarlos para el año entrante. Pero también estamos trabajando en YouTube, en la radio digital, en Facebook, y en los peores de los casos vamos a tener que depender exclusivamente en las redes sociales. En Rusia hay como 10.000 sitios que fueron bloqueados el año pasado. Es un altísimo número y no quieren promover, no quieren publicar información. Y la situación en Rusia, la gente sabe usar su VPN en Rusia y las generaciones más jóvenes le muestran a sus padres cómo usar, a sus abuelos, cómo usar un VPN para poder acceder a sitios fuera del país, paso a paso, pero nunca sabemos lo que va a pasar mañana y uno tiene que estar dispuesto a ser muy enfocado sobre el aspecto técnico para evadir la censura. Y constantemente estamos teniendo que mostrar los enlaces, el VPN y ver cómo podemos apoyar. Esto se convirtió en un dolor de cabeza. Los militares de Myanmar son bastante incompetentes. Lo primero que trataron de hacer fue cerrar Internet y rápidamente quedó claro de que no podía funcionar la economía sin Internet. Entonces bloquearon algunos sitios, pero eso no ha sido muy eficaz tampoco. Creo que cuando funciona Internet, la gente sigue leyendo y el VPN fue de 0 a funcionar de un día para otro. La información de tecnología para ONGs llegaron a Myanmar a dar acceso gratuito a VPNs. Pero sus intentos de censurar o silenciar a los medios han sido relativamente primitivos. En Latinoamérica, yo diría que estamos enfrentando las peores condiciones en cuanto a la capacidad del Estado para intervenir, manipular y bloquear el acceso a Internet para los medios, para el público. Estos son los casos de Cuba y de Venezuela. Nicaragua es menos peor, si se puede decir. Tenemos los medios oficiales que están en manos de la familia presidencial, son distintos canales de televisión. Tenemos también medios no oficiales que está cooptado por el Estado, no pueden reportar sobre eventos públicos, y luego los medios independientes en el exilio. Dependiendo del acceso que existe para estos medios y para Internet, esperamos que esta situación pueda cambiar y no se mantenga, pero no sabemos hasta cuándo. Finalmente, una última pregunta. Esta va a ser una pregunta muy breve, muy rápida. Soy Javier Melero, soy el cofundador de el Pitazo, de Venezuela. Es uno de los medios de agencias de noticias, y creo que deberíamos seguir hablando porque en nuestro caso hemos lidiado con la censura y con un régimen autoritario durante los últimos 8 años, en el caso del Pitazo,
más de eso para el país y quizás podemos buscar soluciones conjuntas a este tipo de problemas semejantes o similares. Gracias. Con esta palabra quiero repetir que el Centro Knight para el Periodismo en las Américas ha estado en la vanguardia de este tipo de trabajo. Continuaremos haciendo eso y todos nosotros podemos hacer más para contestar a esa pregunta y tratar de buscarle una solución, no solo de este ángulo, pero también si el tema es atender a las barreras tecnológicas. Y creo que con eso terminamos. Agradezcamos a nuestros corajudos periodistas que trabajan sin temor. Valientes colegas.